Primer parcial. En el siglo VI a.C., en la Grecia surgió una duda, una curiosidad acerca de el origen de todo, de la vida, del ser humano y del mundo. Y una de las obras más impactantes acerca del hombre fue los textos literarios de Homero, los cuales, mediante la Odisea y la Ilíada, detallaban cómo tenía que ser el hombre. Mediante estos mitos explicaban que el hombre tenía que ser valiente, un guerrero, para que más adelante esa idea se cambiara por completo y de guerreros pasaran a trabajadores. Después llegaron los presocráticos, los cuales pasaron del mito al entendimiento del mundo mediante logos. Logos es razón, entonces más que mitos buscaban la razón de por qué sucedían tales cosas, como la lluvia, los terremotos, mediante relatos. Llegamos a Sócrates, uno de los filósofos más importantes de la historia, el cual marcó un antes y un después en la filosofía. Sócrates estaba en la búsqueda de definiciones, pero su método era un tanto distinto a los demás. Él iba de ciudad en ciudad buscando definiciones, por lo cual iba con la gente y les preguntaba, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el amor? Y por lo general la gente daba una respuesta muy vaga y con esto Sócrates demostraba la ignorancia de la gente. Y de paso, él mismo construía sus definiciones universales. Segundo parcial. Naturaleza. Se dice que todo lo que no es natural fue creado por las ideas del hombre. Alguien pensó en un micrófono y lo creó y ahorita mismo lo estoy usando. También, si el hombre hubiera visto los fenómenos naturales como la voluntad de un dios, nunca hubiera sido capaz de usarlo. Pero, desde que salió la perspectiva científica, ahora el hombre puede usar el rayo, el fuego, como fuente de energía. Unos años más adelante llegó la Edad Media, en la cual la religión obtuvo un gran poder, tanto poder que cualquier creencia que se opusiera a la existencia de Dios era ejecutado, como Copérnico, que dijo que la Tierra no era el centro del universo. De aquí surgió una figura muy importante, llamada Martín Lutero, un fraile que al ver cómo la iglesia se alejaba de sus raíces y cómo abusaba de su poder, impulsó la reforma protestante, en la cual él relataba la libertad de creencia, de pensamiento y sobre todo él hizo la Biblia pública para todas las personas. Gracias a las acciones de Martín Lutero, logramos llegar a lo cual se conoce como la Ilustración, un movimiento que se centraba en la lógica y el razonamiento, para usarlo como medio de conocimiento y libertad. De hecho, gracias a tuvo una gran influencia en lo que vendría siendo la Revolución Francesa, con ideas de libertad, unión e igualdad y una gran crítica contra el régimen antiguo y la monarquía absoluta. Tercer parcial. En el siglo XIX, la ciencia incrementó su influencia bastante alrededor de la Europa y un poco en América, haciendo que el pensamiento científico tuviera mayor validez y peso. De aquí, de aquí salieron varias preguntas, tales como ¿qué se considera la ciencia? ¿Puedo decir que esto es ciencia o no? Entonces, para responder esta pregunta, salió el método científico, una herramienta que se usaba para dar evidencia, el análisis y sobre todo la comprobación de aquel conocimiento, y como la principal manera de hacer ciencia. De aquí surgió el positivismo,
el cual tenía la idea de que creían en la ciencia absoluta, por lo cual se argumentó que el método científico era, por así decirlo, el conocimiento válido. De esta idea también surgió Comte, un filósofo, que se preguntó si puedo usar el método científico en temas como la matemática, la física, biología, etcétera, esos campos de ciencia, ¿la podré aplicar también en la sociedad? Y es aquí que Comte se volvió el primer sociólogo y de aquí salieron las ciencias sociales, usando el método científico como herramienta de estudio para una sociedad.